Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Hola Fede, ahí te vi. Ahora en un ratito ya te voy a invitar, ya veo tu invitación. Vamos a estar hablando de prevención con Federico Torrengo. Mientras se van sumando, yo voy agregando el título del día de hoy y quienes vamos a estar charlando todo lo que tiene que ver con prevención en prevención y deporte. Bueno, ahí estamos con el título de la charla. Mientras se van sumando algunas personas más, aprovecho estos minutos para agradecerle a la Subsecretaría de Deportes y a todo el equipo de profesionales de la Subsecretaría por el apoyo continuo y por el respaldo y por el estímulo que nos dan para que sigamos con estos encuentros de ciencias del deporte y también invitarlos a que disfruten y se sumen a todas las actividades que la Subsecretaría de Deportes tiene por Instagram en este momento, ya sea clases de educación física a la mañana, a la noche, para la tercera edad, a la noche tarde el yoga para relajarse e ir a descansar, las charlas y los encuentros con Daniel Tangona, así como las entrevistas con Juan Martín Rinaldi. Hoy vamos a estar hablando con Federico Torrengo, que es director médico de Vélez y es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, sobre prevención de lesiones. Próximamente, y ya vemos que estamos más cerca, cada vez más cerca, de que se pueda volver a hacer actividad física en la ciudad. Nosotros desde este espacio, desde la subsecretaría, siempre fomentamos la práctica de la actividad física y de la actividad deportiva, y en este caso queremos que esa vuelta a la práctica sea de la manera más segura posible. No solo en términos de cuidados con el tema del virus, que todos conocemos, sino también con el tema de la prevención de lesiones. Después de 100 días, 120 días, 150 días de inactividad física, creemos que es muy importante hacer una vuelta a la actividad física ordenada, consensuada con los profesionales del equipo de ciencias del deporte. Y para eso convocamos hoy a Federico, que es un médico que tiene una enorme trayectoria en la medicina del deporte, ha trabajado en clubes de fútbol de primera división como Gimnasia Esgrima, es el director médico del ATP de Buenos Aires, es el director médico de Vélez, tiene una enorme experiencia y trayectoria en medicina del deporte, así que con él vamos a poder charlar todo lo que tiene que ver con la prevención en todas las disciplinas, en la vuelta a la actividad física, y vamos a poder estipular con él cuáles son los mejores consejos, recomendaciones que le podemos dar a cada uno de ustedes según la actividad física que realicen. Yo ahora lo voy a estar invitando a Federico y también esperamos que se vayan sumando algunas personas más. Hola Fede, además Fede es un amigo de hace muchísimos años, trabajamos juntos en un montón de lugares y hemos tenido experiencias juntas, así que Fede, bienvenido. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, todo bien.
¿Cómo va eso? Muy bien. No sé si se me escucha bien ahí, así ajustamos antes de empezar. Sí, está perfecto, se te escucha bien. Y Bueno, bueno, nada, yo en la presentación o en la introducción decía que ya estamos viendo el horizonte de la vuelta a la actividad física y por eso hoy estamos en condiciones ya de empezar a hablar algunas cuestiones que tienen que ver con los cuidados en términos de salud que hay que tener para volver a hacer deporte o hacer actividad física independientemente del nivel o de la actividad física que cada una de las personas realice. Y la idea de charlar con vos, que tenés un montón de experiencia en un montón de deportes, poder hablar de todas estas cuestiones, de cuáles son las medidas de cuidados que hay que tener. También podemos charlar un poco y vamos a estar charlando de a lo mejor cuáles son las lesiones más comunes, según a lo mejor las disciplinas de los deportes que se practican con mayor frecuencia en la ciudad, y a partir de ahí poder diseñar algunas estrategias de prevención recomendadas por vos y por los profesionales que son los especialistas en el tema. sí, la verdad que tenemos un lindo desafío, así como fíjate que a nivel sociedad en general existen muchísimas dudas de cuándo, de cómo, se buscan protocolos, se habla de fases. Bueno, y el deporte está inmerso en eso. Y más allá de los deportistas de élite, que siempre van a ser los más resguardados, me parece que el consejo más grande va a ir al deportista recreativo, a todos nosotros, desde el punto de vista no solo de cómo volver, cuándo volver, de qué manera volver, cuáles son los riesgos. Y me parece que si bien tenemos mucho por aprender, porque la verdad que estamos acostumbrados a hablar de retorno al deporte luego de lesiones, pero no luego de una pandemia, y acá se establecen un montón de cuestiones nuevas. Todos entendemos lo que es la vuelta al deporte después de unas vacaciones, en una pretemporada, pero estamos hablando de tiempos de un mes, nunca hablamos de este tiempo de 4 o 5 meses de parate. Entonces creo que es una situación donde todo el mundo tiene que estar atento para que sea lo mejor posible ese regreso. Todo el mundo está ansioso por volver. Lo que a mí no me gustaría es que volvamos, nos lastimemos y otra vez nos tengamos que quedar guardados por estar lastimados, ¿no? Disfrutar de volver. Exacto. Y además entender que volver es todo un proceso. No va a ser una vuelta de manera como estábamos acostumbrados antes de parar, o sea, a ese mismo nivel, sino que tenemos que pensar la vuelta dentro de un proceso. Y ese es el proceso que nosotros debemos diseñar juntos. Ese proceso va a tener que ver con, así como en esta etapa aprendimos a hablar de fases, y hoy es común hablar de fases, escuchar la palabra fases, que en nuestra vida no la tenemos tan incorporada, vamos a tener que empezar a hablar de lo que es el retorno gradual. Me parece que la palabra o el conjunto de palabras o frases que más se ajusta es retorno gradual. El retorno va a tener que ser gradual para todos. Cuando se plantee un retorno al deporte que no sea gradual, pensando que uno va a volver a entrenar al mismo nivel que estaba previo al parate, ahí va a aparecer el primer gran error. Por eso que yo creo que en esto intervenimos todos. Va el consejo de un médico a la hora de hablar de X lesión, van los profes, fundamentalmente, va a haber responsabilidad de las autoridades, porque finalmente van a decir cuándo y cómo. Va a haber responsabilidad de lo que es todo el sistema, para llamarlo de alguna manera, de la industria, en el apoyo de la cuestión comercial, organizativa, que organiza carreras, que organiza torneos, pues todos estamos involucrados en esto. Y si esto no lo hacemos en conjunto y alguna de las partes falla, el perjudicado va a ser el atleta que con todas sus ganas va a querer volver y se va a encontrar con alguna dificultad. Sí, y como vos bien decías, eh, ya volvieron de a poquito los olímpicos, probablemente vuelvan los federados, y esos deportistas están cuidados y tienen equipos de trabajo que pueden diseñar una vuelta a la actividad física segura y ordenada. Pero la responsabilidad nuestra es trabajar con la gente, con el deportista recreativo y poder darles indicaciones y consejos a toda esa población que es enorme y que a lo mejor no tiene
acceso a equipos de trabajo que le puedan diseñar un plan adecuado. Y esto que vos decías, que me parece muy interesante también, que tenemos la oportunidad de poder trabajar de manera interdisciplinaria. No solo que tenemos la oportunidad, sino que es el momento de poder hacerlo, porque como vos hablábamos hoy y vos me contabas o me decías que aparece el rol del profe como agente de salud en cuanto a lo que es la vuelta a la actividad física. Y no solo el profe de educación física, sino el profesor de tenis, el profesor del gimnasio, todo ese universo de profesionales que trabajan vinculados al deporte, que hoy van a tener que asumir un rol que a lo mejor antes no desarrollaban. Van a tener un rol clave, clave. Yo creo que quienes van a tener que interpretar las medidas sanitarias, quienes van a tener que estar más empapados en lo que es prevención de lesiones, en quizás una forma de entrenar que no era la que estaban acostumbrados, porque el profe siempre va rápidamente en buscar metas y acá va a haber que pensar en cuidar antes que entrenar. Entonces me parece que el profe va a ser, a mi entender, la figura clave. Y también yo creo que hay muchos deportes que son individuales y que si alguno tiene la posibilidad de acercarse a equipos de entrenamiento, va a estar mucho más resguardado que si lo hiciera solo, porque seguramente va a haber alguien que tenga más información. Nosotros creemos que en esta etapa que viene, previa al retorno, es clave la capacitación de los profes. Lo estamos ya diseñando en Vélez, la de organizar un curso que se llame, porque nosotros creemos que el profe va a tener un nombre en esta etapa, por lo menos en este año, que se va a llamar, va a tener un rol de agente sanitario. Entonces, el profe como agente sanitario, creo que van a necesitar una instrucción, porque va a tener que ver en los clubes, van a ser los encargados de trabajar con los grupos, de cuidar por todas las cuestiones higiénicas y sanitarias que se le pide a la sociedad hoy, el uso del barbijo, el alcohol, la distancia, bueno, y todo lo que se plantee, en entrenar en grupos o en pequeñas burbujas. También en tener en cuenta que al principio va a tener que cuidar la salud de los deportistas, va a tener que tener, si las tiene mejor y si no, incorporar nociones de prevención de lesiones y generar a partir de eso una sanidad en el deportista y en el grupo. Así que yo creo que el rol de los profes es clave. Sí, y el rol también de, digamos, de todo el equipo de salud, porque digo, a esos profes hay que formarlos, a esos profes hay que incorporarles esta mirada preventiva y también que los profes sepan cómo tienen que actuar ante cualquiera de todas estas situaciones, porque se van a encontrar con un montón de episodios a los que no están acostumbrados. Sí, desde el punto de vista de la cuestión de educación, me parece que el desafío inmediato es reforzar la capacitación con los profes. Como te decía, el profe en un club va a tener una misión con respecto a los distintos equipos y categorías de un deporte determinado. El profe, por ejemplo, la importancia de los profes en un grupo de running, donde van a llegar 10, 15, 20, 30 personas, varones, mujeres, con la felicidad de haber salido del encierro, con las ganas de entrenar, y todo el mundo conoce sus tiempos, y mis 4:40, y mis 4:30, y mis 10, y mis 21, y mi carrera frustrada de 42, y uno tiene, lo primero que hay que hacer es entender al deportista que eso por ahora se lo tienen que sacar de la cabeza. Sacarse de entrada de la cabeza tiempos, distancias, porque lo primero que hay que hacer es una base de trabajo. Fíjate que en la mayoría de los deportes, cuando uno habla de los primeros deportes que pueden volver, como el fútbol, y estamos hablando de profesionales, se plantea tiempos de retorno, tiempos de entrenamiento de 4 a 6 semanas para tener una base para recién competir. Eso después se aplica a todo lo demás, porque todos los que hacemos deporte hemos perdido en esta etapa. Perdés la cualidad que quieras, se pierde. Aunque uno haya tenido la posibilidad de entrenar en casa, que han sido los menos, o de tener un entrenamiento mucho más cercano a lo que hacían, que han sido los menos de los menos de los menos, todos perdemos. Capacidad aeróbica, masa muscular, fuerza, estabilidad, resistencia, coordinación. Bueno, y recuperar eso lleva tiempo.
Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que tenemos que volver, tenemos que buscar un estado físico para recién después empezar a entrenar, que son dos cuestiones totalmente distintas. Por eso hay que tomarse un tiempo. Entonces, me parece que el rol en el caso de los profes en los equipos de running, los grupos de running, parece que es clave para frenar, para calmar, para emparejar los equipos, los grupos, para ver qué le va faltando a cada uno. Ese es uno de los tantos ejemplos. El profe de gimnasio es otro ejemplo, porque fíjate que nosotros estamos dividiendo el profe de un club, el profe de un grupo de running, el profe del gimnasio. Podemos plantear otros ejemplos también. El profe de los distintos gimnasios tiene un rol clave también porque en nuestro consultorio, con médico como el tuyo, kinésico también, nos cansamos de ver habitualmente un montón de patologías por impacto, por el alto impacto. Hoy los gimnasios han variado mucho las técnicas de entrenamiento y hay clases de entrenamiento funcional, de CrossFit, de body pump, de power jump, de lo que quieras. Y ahí tenés impacto. Entonces, me parece que si rápidamente también las chicas y los chicos rápidamente vuelven pensando en el mes de marzo a sus clases de alto impacto, sin tener un tiempo de acondicionamiento físico, ahí vamos a tener muchísimos lesionados. Entonces me parece que los gimnasios deben tener una precaución, y esto va a haber que trabajarlo bien también, antes de someter a los chicos y a las chicas a las clases de alto impacto, en tener una etapa de un mes, por ejemplo, de una preparación física general, volver a tener fuerza en la zona media, volver a tener estabilidad, para después tener impacto. Entonces creo que si bien es distinto el profe de running, el profe de un gimnasio, el profe de un club o el profe de un equipo de fútbol a nivel profesional, estamos hablando siempre generalmente de una misma profesión, para llamarlo de alguna manera, el profe, en el deporte, que es el profe, que tiene un común denominador, que es el cuidado. Bien, y vos hace unos minutitos, mientras hablabas, ya diste como una primera definición, que es, después de te parate, necesitamos un proceso. Y ese proceso, independientemente del deporte que haga y en el nivel que se haga, debería ser no menor a 4 o 6 semanas. Entonces, ahí ya tenemos una definición que es para volver a hacer la actividad física al mismo nivel que hacíamos antes de la cuarentena, necesitamos un proceso de al menos 6 semanas de trabajo específico para preparar el cuerpo para que esté en condiciones de hacer la actividad física que hacía antes. Sí, los entrenadores con los cuales hemos compartido un montón de charlas, de jornadas, todas online, webinars, en toda esta etapa insisten en ese tiempo. En general te hablan de 4 a 6, pero apuntando más a las 6 que a las 4. Y no te dicen 8 porque saben que es muy difícil de sostenerlo con los calendarios. Claro. Pero 6 semanas es el promedio. Todos sabemos lo que se tarda en recuperar fuerza, masa muscular ni hablar, se tarda un montón en ganar, volver a recuperar capacidad aeróbica, son muchas cualidades que se pierden. Entonces me parece que lo importante es tener un plan armado, de acuerdo a las características de cada uno, de entender de que muy probablemente en esta cuarentena hayas ganado peso, vas a tener que bajar de peso, vas a tener que recuperar masa muscular, capacidad aeróbica, y hay que tomarse tiempo, porque si uno cree que para hacer todo eso tiene que hacerlo cuanto antes, rápido, todos los días, muchas horas, ahí viene la lesión. Entonces acá tiene que haber un equilibrio, por eso se habla que se necesita tiempo, porque no podemos exigir rápidamente el cuerpo, ponerlo en funcionamiento desde el punto de vista del entrenamiento todos los días, rápidamente después de un parate tan largo. Entonces hay que entender que el proceso tiene que ser lento, tiene que ser gradual. Yo creo que las 3 primeras semanas son claves. Las primeras 3 semanas tienen que ser muy tranquilas, donde las cargas de entrenamiento tienen que ser bajas, el tiempo tiene que ser creciente. Cuando hablamos de carga de entrenamiento no hablamos básicamente de si levantás 5 kilos o 50. Hablamos en todo el concepto. Cuánto dura tu entrenamiento, cuánto haces de tu entrenamiento. Hablamos de volumen, de frecuencia, intensidad. Entonces hay que empezar de a poco, y quizás el deportista que esté sometido a ese entrenamiento gradual, que al principio va a parecer poco, está acostumbrado a otra cosa. Entonces diga, pero yo quiero más porque yo sé que puedo más.
pero no te conoces con 4 meses de parate. Entonces, me parece que las 3 primeras semanas tienen que ser muy calmas, de mucho cuidado. Hay que volver a cargar el cuerpo. El término volver a cargar o volver a impactar es un término que va más allá de si me canso o no me canso cuando corro, si me falta el aire, si me agito. Tiene que ver con que nuestros tejidos, fundamentalmente los huesos y los tendones, normalmente están sometidos a un impacto y tienen una respuesta y una adaptación a ese impacto. Soportan ese impacto, están acostumbrados a ese impacto. Y en esta etapa, fundamentalmente esos dos tejidos fueron, entre comillas, desimpactados, sufrieron el no tener impacto. Y ahora hay que Claro. volver a darles impacto. Entonces, yo siempre digo lo mismo, si vos querés lastimar un hueso, quedate un tiempo largo sin hacer nada y empezá de golpe a hacer mucho. Se llama sobrecarga. Entonces, si vos vas a darle muchísima carga después de un parate largo, el hueso se va a romper y los huesos van a tener patologías muy conocidas, por ejemplo, que son las llamadas fracturas por estrés o fracturas por sobrecarga. El peor escenario para un hueso es ese, mucho tiempo de parate y volver muy rápido a hacer de todo. El tendón le pasa lo mismo, los tendones también se enferman por sobrecarga. El tendón de Aquiles, con la famosa tendinopatía de Aquiles, el tendón rotuliano, el manguito rotador. Son estructuras que también necesitan adaptarse a la carga lenta y gradualmente. Por eso que necesitan un tiempo de entrenamiento sostenido, pero de a poco, en escalera, de menos a más, durante largo tiempo. Yo creo que si uno pasa las primeras 3 semanas con un buen plan, después la segunda etapa, que sería de la tercera hasta la sexta, la puede llevar mejor. Me parece que los errores por ansiedad, por desconocimiento, por mala planificación, pueden venir en las primeras 3 semanas. Nosotros médicamente la verdad que no deseamos, pero tenemos en claro que puede haber muchas más lesiones en esta etapa de la que vemos habitualmente. Lo lógico sería que si todos nos preparamos bien, se trabaja bien en prevención, eso no ocurra. Y ese es el mensaje que queremos dar. Bien, muy bien. Bueno, acá veo que hay algunos profes, amigos que se van sumando. Lo veo a Jorge González Guedes, que casualmente la semana pasada estuvimos hablando de lo que es el trabajo estructural de la fuerza y del beneficio que tiene el trabajo de la fuerza como factor de salud. Así que lo que hacemos es invitarlos a si alguno quiere hacer algún comentario, algún aporte o alguna pregunta, que estamos como a disposición y está bueno para que interactuemos y charlemos entre todos y podamos sacar algunas conclusiones en conjunto. Pero de esto que vos decías, yo me quedo con lo que vos decís en cuanto a sobreesfuerzo, sobrecarga y todas ese mundo de lesiones que tienen que ver con esto. Y Sí, médicamente el término que se utiliza es sobreuso y tiene que ver con darle a una estructura, un tendón, a un hueso, mucha más carga o mucho más impacto de lo que está preparado para poder recibir. Obviamente que esto no es una cuestión absolutamente matemática, depende de un montón de factores. En el hueso puntualmente, si el hueso era un hueso, entre comillas, sano o era eh, un hueso enfermo o un hueso insuficiente. Por ejemplo, si uno tiene problemas hormonales, como muchas chicas, ese hueso seguramente va a tener una fragilidad mayor. Gente de más edad, cuando tiene osteoporosis, puede tener una fragilidad mayor o con otro tipo de patologías que hacen que el hueso no tenga la consistencia suficiente y ese hueso va a ser mucho más fácil que se pueda romper. Los tendones básicamente les pasa lo mismo. Los tendones tienen que ver también con factores predisponentes que puede hacer que se lastimen. El sobrepeso, cuando se toman medicamentos para el colesterol es mucho más susceptible que un tendón se pueda enfermar. El hecho de tener patologías metabólicas como aumento del colesterol, aumento de los ácidos grasos, eso hace que el tendón también se pueda enfermar. Y en una etapa donde hemos estado quietos, donde ha habido sedentarismo como factor predominante, es más común que eso suceda, que el que tenía una patología metabólica como una hipercolesterolemia no la tenga tan controlada. Entonces eso genera a su vez mayor posibilidad de que un tendón esté a punto o más frágil para lastimarse y un hueso también. El peso que ganamos es otro de los factores. Por eso yo creo que acá hay que tener en claro cómo le fue a cada uno, qué tiene para mejorar, qué cosas perdió y cuidar básicamente a los tendones y al hueso. Pero yo creo que el tendón sobre todo. Me parece que los profes deberían tener en claro planificar un entrenamiento
de prevención inicialmente, más que un entrenamiento de rendimiento. Y otra de las cuestiones que van de la mano, que va a tener que ver con el tiempo, una cosa es el tiempo deseado y otra cosa es el tiempo con el cual podés tomar. Porque yo puedo estar en un grupo de entrenamiento de un equipo y vos como profe desear tener un tiempo de entrenamiento de 6 semanas, pero por ahí te meten una competencia a las 4 semanas y te cambió todo. Claro. Entonces también el profe va a depender de la planificación de las competencias. Claro, pero acá un poco volvemos a lo que hablamos al principio, que para tener una vuelta ordenada y segura necesitamos ponernos de acuerdo de manera interdisciplinaria, porque por más que nosotros recomendemos una vuelta segura a las 6 semanas, si le meten una competencia a las 3, se va todo de las manos. Entonces, creo que es un momento para que se escuche la palabra de los profesionales. Creo que en esta etapa es donde mayor prevalencia en el asesoramiento tiene que tener la palabra médica o de todo el equipo de las ciencias del deporte. Y volviendo un poco a esto que vos decías de las lesiones del hueso y del tendón, y por ahí hablando de algún deporte específico como el tenis, donde el 70% de las lesiones son por sobreuso, también entra dentro de esos cuidados las lesiones musculares. Sí, ten en cuenta que cuando hablamos de lesiones musculares como grupo, todo el mundo se le debe venir a la cabeza rápidamente la palabra desgarro muscular, ¿no? Que es la lesión típica dentro de lesiones musculares. Pero puedes tener las contracturas musculares, las distensiones, los calambres, que forman parte del grupo de lesiones musculares. Por eso hablamos de lesiones musculares como grupo en general. Las lesiones musculares son el 53% de las lesiones del deporte, con lo cual de cada 10 personas que vengan a consultarte por algo, 5 van a tener algún problema en algún músculo. El músculo es la estructura más débil, el músculo es la estructura que seguramente primero, la que primero se afecta en todo este parate. Todos hablamos de que perdí masa muscular, tengo menos fuerza. Bueno, el músculo hay que trabajarlo, entonces el músculo hay que recuperarlo antes de exigirlo. Si vamos a tener un entrenamiento de exigencia, de intensidad, antes de que el músculo vuelva a estar fuerte, con buena elongación, antes que vuelva a haber buena coordinación, es probable que lo primero que tengamos son desgarrados. Y el grupo muscular que más se desgarra son los isquiotibiales, por predominio en general, en deportes como el fútbol, el básquet. El tenis es muy común que se desgarren los gemelos. ¿Sí? Es muy común que se agarre el gemelo porque se juega mucho en punta de pie. Y después los deportes de predominio de tren superior, tener en cuenta lo que es la fuerza del tren superior para evitar también lesiones musculares a este nivel. Pero yo hoy sí, claro, hablaba por sobreuso en lo que es el tendón y el hueso, pero no, el músculo es en general la primera estructura que, ante una alteración del entrenamiento, es la primera estructura que se rompe. Nosotros, como te decíamos, desde el punto de vista médico, venimos pensando que como así pasó, como estamos viendo un poco todas las ligas que han vuelto a jugar en Europa, ha habido un predominio de lesiones musculares generalmente y lesiones tendinosas. Y también la posibilidad de fracturas traumáticas aumenta porque si uno no logramos que los deportistas estén en tiempo y forma, que tengan buen timing, vas a llegar tarde a una pelota, juegues a lo que juegues y tenés más posibilidad de tener impacto con tus rivales, con lo cual es un momento complicado. En los deportes de contacto yo creo que van a ser los más complicados y habrá que ver cómo se planifican las competencias. A mí no me gusta, se invierte un poco en lo que estamos diciendo, lo que está pasando con el fútbol ahora. Porque nosotros decimos, bueno, primero entrenar y después tener la competencia. Vos fíjate que el fútbol ahora, como ejemplo, ¿no? Que es lo primero, siempre se dice, hasta que no vuelva el fútbol no vuelve ningún deporte. Es un poco el mito que hay dando vuelta. Sí. Y el fútbol no volvió todavía, pero el fútbol ya le pusieron fecha. La Conmebol ya puso una fecha que es el 13, el 15 de septiembre. Y ahora hay toda una cuestión a definir, porque el país está en una condición sanitaria difícil, estamos en el pico del coronavirus, y hay que volver a jugar porque ya hay una fecha. Entonces, ir detrás de una fecha, cuando quizás no puedas hacerlo sanitariamente, es muy complicado. Entonces, Porque a mí no me te dan los parece que tiempos. no te dan los tiempos.
Si te dan, te dan. En este caso el fútbol sabe que si no empieza rápido no le dan los tiempos. Ahora, tenés que habilitar volver en el momento de mayor peligro de la pandemia. Claro, claro. Lo que pasa es que ahí ya se juegan en el deporte profesional, se juegan un montón de cuestiones que tienen que ver con las cuestiones económicas, con los contratos, con los sponsors. Pero bueno, es otro mundo. Pero me parece que en el deporte recreativo, en el cual también hay un montón de empresas relacionadas, en organización de distintos eventos, me parece que ahí hay más flexibilidad y elasticidad para poder hablar, para poder coordinar, para poder dar tiempo a partir de que se habilite el deporte en las distintas regiones, pues no va a ser igual en todos lados, poder hablar con los organizadores, con las asociaciones y tener en claro que reciban el consejo médico a partir de cuándo sería ideal empezar a organizar competencias. Bien. Fede, acá tenemos una pregunta que está en línea con lo que vos venís hablando y aprovechando tu experiencia de campo, alguien pregunta que le gustaría saber qué es lo mejor que puede hacer si solo tiene 3 semanas para trabajar antes de la competencia y que le digas realmente qué es lo que puede hacer y no lo que sería ideal, sino la realidad de lo que podría hacer. Bueno, primero que ahí es importante, no te voy a escapar a la pregunta, ¿sí? Pero sí es importante saber qué vas a competir, ¿sí? ¿Qué vas a competir? ¿Es un deporte individual? ¿Es un deporte de equipo? ¿Es recreativo? ¿Es de elite? Eh, digamos, es muy importante porque el consejo es diferente para los dos. Si sos un deportista recreativo, yo siempre te diría que busques la vuelta para volver de la manera más tranqui posible a la competencia. Si sos un deportista federado, no puedes regalar nada a la hora de competir. Creo que el laburo de gimnasio es clave, empezar a trabajar rápidamente fuerza muscular, coordinación, estabilidad y capacidad aeróbica. Es difícil, pero hay que tener un equilibrio entre el gimnasio y la cancha, entre el gimnasio y la pista. Ni todo va a ser gimnasio, ni todo va a ser pista. Muchos por ahí tuvieron la posibilidad de conservar algo de lo que hacían en el gimnasio. Es más probable que alguno te diga, bueno, yo de eso conservé algo. Bueno, hay que ver individualmente. Pero trabajar las cualidades deportivas. Además, no todos los deportes son iguales. Esto no es una cuestión, cuando yo me refiero a qué trabajar, de vas a ganar o vas a perder. No quiero que te lastimes. Yo quiero que cuando termine tu primer partido me mires y si me dijiste gané, me pongo contento, y si me dijiste perdí, bueno, pero decime que no te lastimaste. Decime que lo terminaste. Y al segundo partido lo mismo. Y al tercer partido lo mismo. Y date tiempo para seguir trabajando. Pero creo que el laburo bien armado del gimnasio, desde el laburo de recuperar fuerza muscular, coordinación, estabilidad y capacidad aeróbica. En 3 semanas va a depender cada uno del estado en que esté. Claro, También y va a ser además, importante el rol de los entrenadores a la hora de poner en cancha los equipos. Yo lo hablaba con los entrenadores del club de Vélez en estos días y muchas veces los entrenadores, o generalmente siempre, buscan lo mejor para su equipo y buscan poner los mejores jugadores y demás. Y quizás tu mejor jugador a la hora del primer partido no esté en la mejor forma. Entonces, como decimos nosotros, no lo rompas, no lo pongas en riesgo. Poné quizás el que, entre comillas, sea suplente, pero van a tener que elegir al que esté mejor. Y para eso van a tener que evaluar. Entonces es muy importante tener evaluaciones propias de cada deporte, de cómo empezaste, los profes evaluar ciertas cuestiones, las que quieran evaluar, aeróbicas, test de fuerza, no sé, tengan datos, aunque sea de la primera semana. No importa que los datos no estén tan buenos o no sean tan lindos como lo que tenías el año pasado cuando estaban en competencia, pero tener un dato para medir. Y que después de 3 semanas puedas volver a medir y a 6 semanas puedas volver a medir. Y si tenés un grupo, un equipo de 15 o 20 y tenés 6 que no están tan en buena forma, no los arriesgues. Porque claro. además tampoco sabemos cómo van a ser los calendarios. Entonces, Y a- alguien que tenga un desgarro muscular ya sabe que son 6 semanas afuera. claro. Entonces no hay tampoco demasiado tiempo. Y además acá entra el concepto de especificidad, porque cada uno debería conocer cuáles son las lesiones típicas de ese deporte, y ahí sí, si vos estás corto de tiempo, pensar cuáles son las lesiones que más pueden suceder en esa actividad física o en ese deporte y trabajar en la prevención de esas lesiones, porque
es lo que, digamos, el equipo debería estar concentrado en lograr que esa lesión, digamos, no se produzca. Y acá tenemos una pregunta que tiene que ver con el handball y que dice, para volver, ¿cuál sería lo que elegís o a qué le darías más, le prestarías más atención? Trabajo de movilidad, fuerza preventiva, fuerza analítica, eh, para poder hacer una progresión a la fuerza específica. Eh, Yo creo que hay que ir, me parece que no tengo duda que hay que ir de lo general a lo específico. De lo general a lo específico. Eh, Esto depende también mucho de la experiencia de los deportistas, pero todo es importante. Lo que pasa es que cuando no tenés tiempo, pensás, bueno, ¿y qué elijo? Pero nosotros no estamos llevando ese mensaje. El mensaje es que tengamos tiempo. El mensaje es que los profes tengan tiempo. Tengan tiempo para lo general, para la fuerza general, después irán a las cuestiones bien analíticas, a las cuestiones técnicas, al gesto. Hay que ir de mayor a menor. Por eso creo que el peor enemigo que podemos tener es el tiempo. ¿Y a dónde vamos a tener en contra el tiempo? En la competencia. ok, Entonces, es muy difícil decir, porque yo soy médico, hago traumatología del deporte, yo no soy entrenador. Yo tengo que, si yo, yo no puedo decir a un deportista entrenar esta fuerza a la otra, yo tengo que ir a la prevención de la lesión. Y tenemos que ir de lo general a lo particular. De lo general de cualquier deportista. Cualquier deportista tiene que tener una buena capacidad aeróbica, tiene que tener fuerza, estabilidad, coordinación. Después lo aplicarás a tu deporte, porque no es lo mismo lo que necesita un corredor de 10 kilómetros. Pues me dicen, ¿un corredor de qué? ¿De 10? ¿De 21? ¿De 42? ¿De calle? ¿Aventura? No, son todas cosas distintas, corren cosas distintas, todos necesitan cosas distintas. No es lo mismo el handball que el tenis o el básquet. Entonces, cada uno, como decías, tiene cosas puntuales para trabajar. A mí me parece que eso es más del profe. Ese terreno, el profe lo va a poder manejar bien una vez que tenga a los chicos sanos. Creo que el mensaje nuestro a los profes es no se apuren. Tómense 3 semanas pensando más que no haya arcos, que no haya red, que no haya aros, que no haya pelota, que sea un entrenamiento de volver, que haya mucho gimnasio, que haya lugares para poder trabajar coordinación, que puedas trabajar estabilidad, que puedas sacarlos a correr, subirse a una bici, remar, no sé, el ámbito que sea de cada uno, pero donde aparezca rápido la pelota, donde aparezca rápido el arco, donde aparezca rápido la raqueta, nos estamos metiendo ya en lo específico del deporte. Entonces yo creo que antes de lo específico, yo siempre les diría, tratar de recuperarlo físicamente para después entrenarlo. Por eso, esto quizás debería haber un profe que lo vas a tener y hablar, que te hable de cuestiones muy puntuales de cada deporte. Pero nosotros sabemos que en la prevención de las lesiones tenemos que ir de lo general a lo particular. Después, obviamente que cada deporte tiene particularidades, pero hoy todos sabemos muy bien la importancia de lo que son los trabajos del core, de zona media, para todos. Y ahí yo tengo un poquito de esperanza porque en lo poquito que se puede hacer en las casas, departamentos, algún balcón, algún dormitorio que se acomodó, me parece que zona media es lo que más se ha podido trabajar. exacto. Eh, Le tengo un poco de miedo al regreso a las rótulas, al síndrome, a la patología fémoro-patelar, porque otra de las cosas que se ha podido hacer bastante son sentadillas y estocadas. Y si se ha perdido fuerza en la zona media, la posibilidad en las sentadillas y estocadas de sobrecargar la rótula, de tener fricción rotuliana es alta, entonces es probable que tengamos bastantes dolores de rótula también. Pero bueno, podemos hablar de un montón de cuestiones, pero todo hace la prevención, el mensaje es el mismo. Yo le veo el gran enemigo, yo no veo problema en el deportista. No espero ver el problema en el profe porque entienden y porque saben lo que se van a enfrentar y porque además se están capacitando. Yo creo que el gran problema son las competencias. El gran problema son cuándo las quieren largar, cómo, si quieren meter un calendario apurado, como hicieron ahora en España, que quisieron jugar 9 partidos en 25 días o algo así.
Y ese es un riesgo. Bien, sí, y todas las competencias de calle también, ¿no? Que ahí es lo que vos decías, volviendo al mundo de los corredores y de las posibles lesiones de los corredores y de esto de apurar a lo mejor todo lo que son las vueltas a las carreras, el riesgo que corren, porque ahí sí puede salir a correr gente que está muy entrenada, gente que entrenó toda la vida o gente que empezó a correr hace poco y que quizás no Sí. tiene un trabajo físico de base adaptado y que quizás con este parate de todos estos meses sí perdió mucha adaptación más que un deportista profesional. Tal cual. Y en el caso de las carreras de calle, uno a veces es un poco utópico, ¿no? Pero todos buscamos el ideal, eh, pero que tenga realidad. Y yo pienso cuál sería el rol del Estado a la hora de, por ejemplo, autorizar las carreras de calle. Y me refiero a partir de cuándo. Porque claramente va a haber un momento que el gobierno, el Estado, los estados, los municipios, las provincias, nos van a decir a nosotros, a partir de hoy, podés. Va a haber un día de inicio. Sí, Claramente, se está manejando así. También perfectamente podría haber un momento de decir, bueno, autorizamos a la iniciación de carrera de calle a partir de tal momento. Entonces, para eso, claro que las comisiones médicas deberían asesorar y decirle, mirá, no autoricemos a que se realice ninguna carrera de calle, por ejemplo, hasta 6 semanas o 4 o 6 semanas después de que inicies el entrenamiento. Sería una conducta apropiada para que también los chicos sepan que tienen tiempo y no que volviste a entrenar hoy con tu equipo de running, no solo, y sabes que ya te pusieron una carrera y con el entusiasmo que va a haber de todo el mundo a anotarse, la primera carrera va a ser una fiesta. claro, Vos te claro. imaginás lo que va a ser la primera carrera, la alegría de la gente, de volver a juntarse, de correr. Todos están y estamos esperando ese momento. Pero si yo te podía pedir un deseo, no me lo organices dentro de 2 semanas que recién volví. Claro. Porque voy a ir feliz, pero no la voy a terminar. Dame Bueno, pues, tiempo. esto es importantísimo lo que estás diciendo, porque en definitiva el factor tiempo es el factor más importante que nosotros tenemos que utilizar y recomendar como medida de prevención, así como la distancia deportiva, la utilización del barbijo, la limpieza de las manos. El factor tiempo a las competencias debería ser una recomendación más, que tenga ese nivel de importancia. Vos fíjate que recién cuando me hiciste la pregunta de handball, de handball, perdón, ahí preguntaban qué hacían si tenían 3 semanas. Estamos volviendo a hablar de tiempo. O sea, ¿qué hago si tengo poco tiempo? Bueno, la idea es que no tengas poco tiempo. Claro, Porque existe una legislación o existe una organización deportiva. Y yo creo que, por eso repito, hoy el rol del Estado en esto me parece que es muy importante. Porque si hoy un día el Estado nos dijo, todos adentro, se cierran los clubes, y mañana dice, se abren los clubes, se puede empezar a entrenar, perfectamente puede decir a partir de cuándo empezar a competir. Y no dejarlo librado a que, por ejemplo, cada asociación haga lo que quiera, cuando no hay asociaciones, con respecto a la organización de carreras, de eventos que van más con cuestiones de marcas, ¿sí? La carrera de tal empresa, de tal marca. Entonces me parece que el tiempo se puede manejar. El tiempo se puede manejar y el tiempo debe ser respetado para no lastimarte. Y el tiempo es una cualidad, un hecho que también puede ser controlado, que debe ser controlado. Yo no quiero tomar con este mensaje, para llamar de alguna manera, una actitud que tenga que ver con que todo tiene que tener control. Pero si yo tuviera que pedir algo es, no empecemos a competir hasta no estar bien. Y otra cosa que me imagino en muchos deportes es competencias opcionales o optativas de acá a fin de año. Torneos más cortos, pensar el año que viene, porque ¿qué haces con el calendario? Generalmente hacia fin de año la mayoría de los calendarios terminan. ¿Vas a cambiar los calendarios? ¿Vas a hacer un calendario de octubre a octubre? ¿O vas a tomarte las vacaciones de enero? Que estaría bueno. Si vos me decís, yo haría en los últimos 3 meses del año, por decir algo, algunos torneos cortos de todos los deportes, como para que sea el regreso,
tomaría unas pequeñas vacaciones para que el cuerpo se acomode, todo el mundo pueda seguir entrenando y empezaría ya de lleno la temporada que viene, sería el ideal. Eso estaría bueno. Igual no todos tienen la misma temporada, pero creo que el tiempo es el factor a trabajar. Bien. Y el tiempo también, o qué tiempos tendríamos que pensar, por ejemplo, para los deportes de contacto, porque hablamos mucho de lo que es el deporte de no contacto, donde tenemos mucha lesión por sobreuso, pero también hay otro universo de deportes, como por ejemplo el rugby, donde existe mucho contacto, mucha fricción física, mucha demanda física, y ese tipo de deportes, ¿crees que lleva mayor tiempo de adaptación que los deportes de no contacto? Debería llevarlo, pero creo que va a ser igual para todos. Lo que pasa es que van a ser los que van a estar mucho más en riesgo, porque a la cuestión de la adaptación al entrenamiento le van a agregar el contacto con el rival. Me parece que van a ser los deportes que más complicados van a, van a estar, no tengo duda de eso, pero bueno, es lo que tenemos. Creo que es lo que tenemos y insisto en la capacitación a los profes como punto uno, insisto en tratar de tener una organización a la hora de poder organizar las competencias. El gran problema acá va a ser con la filosofía que tenemos en nuestro país, con nuestra cuestión de cómo somos los argentinos, que cuando autorizaste a uno, van a querer que se autoricen todos. Entonces también, fíjate que hoy mismo pasa en el fútbol, que la Conmebol ha puesto una fecha de inicio y se piensa, por ejemplo, que vuelvan solamente los equipos que compiten en la Conmebol y ya los demás están poniendo grito en el cielo. ¿Cómo haces para que vuelva el tenis, el running, los gimnasios y, por ejemplo, y no vuelva el rugby? Claro. Va a ser imposible, va a ser imposible. Pero bueno, es todo un desafío, es todo un desafío. Yo, salvo profes, los profes que tienen deportistas por parates prolongados, que eso sí estamos acostumbrados a verlo, pacientes nuestros con parates prolongados. Alguien que se opera de una rodilla, un ligamento cruzado, que rompe un tendón de Aquiles, mujeres que se embarazan y tienen familia y están 6, 8, 10 meses afuera, un año, y trabajamos mucho con ellos habitualmente en el regreso. Y les decimos que se tomen tiempo y demás. Lo que pasa es que ahora vas a tener a toda la población acá. Y una cosa es en un equipo tener uno o dos en esa situación, que es manejable, y otra cosa es tener todo el equipo o todo el grupo en esa situación, que con las cuestiones individuales de cada uno, las emociones, no es tan manejable. Por eso O creo sea que que, tenemos que tener estos 2 meses un mensaje importante. o sea que nosotros, en el mundo del tenis, que muchas veces las lesiones son prolongadas y llevan tiempos a lo mejor de recuperación de 2 o 3 meses, siempre decimos que después de un parate de esa cantidad de tiempo, es esperable que ocurran 2 o 3 lesiones en otra zona del cuerpo, producto de esa falta de actividad física o de falta de adaptación a la competencia. Y acá, si no respetamos los tiempos de la vuelta, deberíamos pensar que eso es posible que suceda. Sí, sí, claramente. Lo que pasa es que en general acá, en la mayoría de los casos, vas a venir de no lesiones, vas a venir de parates. Me ha pasado, ya estamos retomando la actividad médica y no estamos viendo gente que se ha lesionado en estos días, no, no hay lesiones nuevas. Puedes Claro. tener algún accidente, alguien que ha tenido algún accidente en la casa, en la calle, pero la mayoría tienen sus lesiones crónicas y que las vienen tratando y las llevan y las mantienen y todavía necesitan rehabilitación y otros que básicamente lo que encuentran es que saben que perdieron de todo y van a tener que volver. Pero por eso no venir de una lesión. Y muchos casos que han tenido lesiones y de tiempo les ha calmado sus dolores. Y tiene una incertidumbre de qué va a pasar cuando Claro, vuelva. Bueno, claro, vas a tener que ir de a poco. Por claro. eso insistimos con el mensaje de la diferencia entre volver a entrenar y la diferencia de tener un entrenamiento para buscar rendimiento. La primera etapa va a tener que ser un entrenamiento de prevención, un entrenamiento de salud. Y la segunda etapa va a tener que ser ya cuando tengas esa base cardiovascular, muscular, neuromuscular, acomodada, poder ir a buscar rendimiento. Bien, bien. Acá tenemos algunas preguntas más. Una que dice, ¿tienen desventaja aquellos equipos que aún no empezaron a entrenar? Porque sabemos que
en el resto del mundo, y más los que compiten a nivel internacional, ya empezaron con los entrenamientos. Entonces, sí, lógicamente el deportista que todavía está sin poder hacer un entrenamiento específico está dando ventajas. Por Sí, está dando eso ventaja. fue que en la planificación, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la planificación de la vuelta a la actividad deportiva, se tomó en cuenta que primero vuelva al deporte olímpico, que después vuelva al deporte federado y que después vuelva al deporte recreativo. Sí, totalmente de acuerdo. Y inclusive el deporte olímpico, que todavía está en duda la posibilidad de si se hacen o no las Olimpiadas, con lo cual, Claro, además de la falta de tiempo, la incertidumbre va a ser un elemento clave. La incertidumbre yo la aplicaría a tres o cuatro cuestiones. La primera es eh, cómo voy a estar cuando vuelva. ¿Qué va a pasar? Hoy estaba atendiendo a un paciente con una tendinopatía de Aquiles y me dice, yo ahora no siento nada, seguí con mis ejercicios de rehabilitación excéntricos, pero no sé qué voy a pasar cuando corra. Pero tiene una incertidumbre en cuanto a cómo va a ser su desempeño físico. Otra cuestión va a tener que ser va a ser la incertidumbre de cuándo vuelvo a competir. Y otra incertidumbre que va a haber que manejar y que la gente no lo piensa, y yo los invito a que estén atentos todos, es que vamos a tener que convivir con el coronavirus mucho tiempo más. claro. Entonces, si alguien me pregunta, bueno, bárbaro, volvemos todos dentro de un mes a empezar a entrenar, ¿nos vamos a infectar? Sí, probablemente. Entonces, entender que alguno de nosotros, volviendo a entrenar, puede contraer el coronavirus, que en el 85% de los casos es una forma leve, con dolor de cabeza, te va a obligar a estar guardado 2 semanas, vas a tener que volver para atrás. Y uno de tus compañeros probablemente sea, y no tiene que entrar el equipo en paranoia. Esa incertidumbre hay que manejarla. Nos va a pasar que alguno de nuestros compañeros de equipo o alguien del grupo tenga coronavirus y no por eso nos vamos a meter todos adentro. Eso como mensaje también es importante. Esa incertidumbre va a haber que manejarla, porque vamos a Sí, tener que convivir con esto. Hasta que llegue el sí, calor, el verano, seguro, seguro. sí, hasta que Y ni llegue la hablar vacuna cuando va también. la vacuna, sí. Pero es verdad esto que vos decís, porque lo más lógico es que cuando empieza un equipo a entrenar, puede ser que aparezca alguno de estos casos. Y decir, No, no, bueno, va a aparecer. Es una va a cuestión aparecer. estadística. Es Bueno, estadística. es estadística. ¿Y cómo se va a manejar? ¿Cuáles van a ser las medidas que tiene que tomar el club, la institución, el cuerpo técnico? Mira, en ese sentido estamos aprendiendo y por eso volvemos al punto de lo que es el profe como agente sanitario. Porque todos hablamos del músculo, del hueso, de cuántas semanas, pero sigamos teniendo en la cabeza la palabra barbijo, la palabra distancia, la palabra si estoy resfriado no voy, la palabra alcohol en gel, la palabra pequeños grupos de entrenamiento o como se dice burbuja, porque vamos a tener que convivir un tiempo con esa realidad. Por eso yo también hablaba de que me parece que pensar libremente que todas las competencias van a alargar rápido, tener en cuenta que en esa convivencia no es tan fácil tampoco armar competencias de todo tipo. Por eso yo imagino una primera etapa, que para mí sería lo más lógico, de vuelta a las competencias, más, entre comillas, amistosos. A mí me gustaría torneos más amistosos que competitivos, de vuelta al deporte. No nos ha pasado nunca. Pero Claro, bueno, tengamos 2 o 3 meses de torneos cortos, de preparación, de reinserción, de que por ahí empezás con un equipo y a la segunda fecha uno se lesionó y otro se se resfrió y le dio contagió. positivo el coronavirus. Entonces van a variar mucho. Y los entrenadores tienen que entrar en esa etapa de estar mucho más light desde el punto de vista de la exigencia, de entender que ni van a tener el equipo ideal, ni en las condiciones ideales los deportistas, y van a tener que ser todos mucho más contemplativos. Acá, si una de las partes la pifia, caemos todos. Si los que organizan las competencias, si el entrenador a la hora de la exigencia del equipo, el director técnico, si el profe a la hora de buscar rendimiento son deportistas, si el deportista a la hora de querer estar bien rápidamente, si el médico no controla, son un montón de variantes. Este, entonces me parece que son un montón de herramientas que todos vamos a tener que estar atentos. Pero estamos aprendiendo a hacerlo juntos. Estamos Exacto. aprendiendo. Muy interesante esto que decís, porque es verdad, nosotros pensamos que la competencia en esta próxima etapa o en este inicio de la competencia la vamos a vivir como la vivíamos antes y definitivamente no va a ser así, porque va a suceder lo que vos decís. O sea, un jugador se va a contagiar, al compañero va a haber que aislarlo,
otro se va a lesionar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que vamos a tener que vivir o planificar una competencia en los próximos meses diferente a la que entendíamos como competencia. Sí, sí. Si uno tuviera que la posibilidad de aconsejar y a partir de ahí organizar todo, yo no tengo duda que armaría una primera etapa. Primero que no sabemos qué día vamos a empezar. Porque cuando estamos hablando de que empieza en agosto, se están refiriendo y todavía no tienen en claro el fútbol profesional y algunos equipos para la Copa Libertadores. Otra cuestión que se cree es que se podría habilitar el volver a correr a partir, por ejemplo, la semana que viene, lo cual no significa entrenar de nada. Estando en Vélez, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna fecha precisa de cuándo se va a abrir el club. Se va a llevar tiempo. Y esto va a ser de agosto en adelante. Cuando vos decís de agosto en adelante, de acá a fin de año quedan 4 meses. Claro. Entonces, si volvés en agosto, volvés en septiembre, que en septiembre fue un poco el mes más mirado como para volver a hacer deporte, de ahí a fin de año te quedan 3 meses. Entonces, Bien. hay un montón de preguntas. Vas a tener un calendario, como decíamos hoy, de cuándo a cuándo. Entonces, si tenemos 3 meses, ¿qué corresponde hacer? ¿Por qué no hacemos la segunda etapa, más allá de haber vuelto, en lo que tiene que ver con las competencias? Torneos de iniciación, torneos de preparación, torneos amistosos. Porque si le vamos a poner la rigurosidad de la competencia a deportistas que no están del todo bien, le vamos a agregar un factor que va a ser muy importante a la hora de lesionarse. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, ya nos están quedando 2 minutitos y se nos termina el tiempo. Hay A mí algunas lo que me preguntas. gustaría insistir, que nosotros vamos a empezar a trabajar desde Vélez y lo vamos a comunicar, y creo que uno de los puntos a trabajar a nivel de la ciudad sería usar este mes, mes y medio que uno puede tener todavía de tiempo hasta volver, para hacer capacitaciones para los profes como agentes sanitarios. Porque van a Exacto. tener que estar atentos a un montón de cosas. Es un buen consejo y es una buena forma de prepararnos, así como la ciudad se preparó para recibir esta pandemia, está bueno preparar toda la estructura deportiva, concientizarla y darle capacitación y capacitar a todos los profesionales que son primer contacto para que estén preparados para esta vuelta a la actividad física. Esa es una responsabilidad nuestra como ciudad, ustedes como institución, como club, ustedes como asociación de traumatología del deporte, a lo mejor de apoyar a otras instituciones en las capacitaciones. Y en definitiva creo que es una responsabilidad de todos y de que podamos en un equipo multidisciplinario poder llevar toda esta vuelta adelante. Sin duda, yo creo que el objetivo de los consejos tiene que ser ese, entrar en una fase previa al retorno de mayor capacitación para los entrenadores, para los profes, para los médicos de los clubes, para que entiendan a qué nos vamos a enfrentar, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de prevención de lesiones. Bien, muy bien, clarísimo. Bueno, Fede, fue un placer charlar con vos, como siempre. Fue muy útil este encuentro. Nos dejaste algunos mensajes bien claros en cuanto a las directivas y las direcciones que deberíamos tomar. Así que yo en lo personal te agradezco que hayas dedicado este tiempo y en nombre de la Subsecretaría de Deporte de la ciudad también un agradecimiento especial. Bueno, Diego, gracias por la invitación y a toda la gente que ha estado compartiendo junto a nosotros. Y desde la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, junto con la ciudad, bueno, vamos a darle forma a estas capacitaciones para que la podamos pasar mejor a la hora de volver al deporte. Bueno, Fede, gracias, te mando un abrazo, gracias a todos por participar y bueno, nos estamos viendo. Abrazo Chao, grande. Chau, abrazo. chau.